El mercado de la plata experimentó un movimiento abrupto que puede describirse como un verdadero flash crash. En el transcurso de una sola jornada, el precio cayó aproximadamente un 11%, un descenso que borró en cuestión de horas una parte significativa del valor acumulado previamente. La magnitud del movimiento no fue marginal ni gradual, fue repentina y profunda. El nivel alcanzado durante la caída recordó los mínimos observados en el colapso de 2016. Esa comparación no se basa únicamente en la cifra porcentual, sino en la velocidad con la que el mercado descendió hasta zonas que no se veían desde aquel episodio. La referencia histórica subraya la gravedad del evento, ya que sitúa el movimiento dentro de un contexto de caídas poco frecuentes. Aunque otros metales preciosos también registraron retrocesos durante la misma sesión, la plata fue claramente la más afectada. El oro, el platino y el paladio mostraron descensos, pero ninguno alcanzó la intensidad del movimiento observado en la plata. Esta divergencia amplificó la percepción de que el impacto fue particularmente concentrado en este metal. Un flash crash se caracteriza precisamente por esa combinación de rapidez y profundidad. No se trata de una corrección escalonada, ni de una tendencia prolongada, sino de un ajuste violento en un intervalo muy corto. En este caso, el mercado absorbió ventas significativas que empujaron el precio hacia abajo, sin un proceso gradual de estabilización intermedia. La reacción inmediata fue de sorpresa. Los operadores observaron cómo el precio se desplazaba con fuerza hacia niveles que evocaban un episodio pasado de tensión severa. El hecho de que el descenso se produjera en una sola jornada reforzó la sensación de que se trataba de un evento extraordinario. Este tipo de movimientos extremos redefine temporalmente el entorno del mercado. La referencia a 2016 no implica que las condiciones sean idénticas, pero sí establece un punto de comparación que ayuda a dimensionar la magnitud del ajuste. En cuestión de horas, la plata pasó de una posición relativamente estable a registrar uno de los retrocesos más marcados en años recientes. La magnitud del descenso no puede entenderse sin considerar el contexto de volatilidad extrema que ya dominaba el mercado. El día anterior, la plata había registrado avances significativos. Sin embargo, en una reversión casi simétrica, el movimiento posterior se produjo en dirección completamente opuesta. Lo que había sido una jornada de ganancias fue seguido por una caída abrupta de intensidad comparable. Esta inversión rápida acentúa el carácter inestable del entorno actual. No se trata simplemente de oscilaciones moderadas, sino de desplazamientos amplios que alteran la dirección del mercado en cuestión de horas. La velocidad del cambio dificulta la interpretación inmediata de la tendencia subyacente. Durante la misma sesión, el oro, el platino y el paladio también experimentaron retrocesos. No obstante, la caída de la plata fue claramente más pronunciada. Mientras los otros metales registraron descensos, el ajuste en la plata destacó por su amplitud relativa. Esta diferencia reforzó la percepción de que el impacto fue desproporcionado. La divergencia entre metales sugiere que el movimiento no fue simplemente una reacción uniforme a un factor macroeconómico general. Si bien el conjunto del sector retrocedió, la intensidad concentrada en la plata indica una dinámica específica dentro de su propio mercado. El contraste con el comportamiento del día previo profundiza la sensación de inestabilidad. Un mercado que pasa de fuertes ganancias a una caída del 11% en un intervalo tan corto evidencia una volatilidad que supera los parámetros habituales. La dirección del flujo de órdenes cambió de forma abrupta, generando un entorno donde las expectativas se ajustan constantemente. Este tipo de comportamiento no solo afecta la percepción del riesgo, sino también la planificación de corto plazo. La reversión completa de las ganancias recientes introduce dudas sobre la solidez de los movimientos anteriores y amplifica la incertidumbre. En conjunto, la caída no fue un evento aislado dentro de un mercado estable. Fue la manifestación más visible de una volatilidad ya presente, caracterizada por movimientos amplios, rápidos y en direcciones opuestas en días consecutivos. Uno de los aspectos más llamativos del episodio fue la ausencia de una explicación clara e inmediata. No hubo un anuncio oficial, una decisión política específica, ni un dato confirmado que justificara de manera directa una caída del 11% en una sola jornada. Esta falta de una causa identificable alimentó la especulación. Entre las posibles interpretaciones se mencionó la posibilidad de ventas masivas ejecutadas en un corto periodo de tiempo. Un volumen elevado de órdenes de venta puede generar presión descendente rápida, especialmente en un entorno ya volátil. Cuando las órdenes se concentran, el mercado puede reaccionar con movimientos amplificados. Otra hipótesis apuntó a la toma de beneficios. Después de avances previos, algunos participantes podrían haber decidido asegurar ganancias, desencadenando un efecto en cadena. Si suficientes operadores venden simultáneamente para capturar utilidades, el precio puede retroceder con rapidez, particularmente en mercados sensibles.
También se consideró la posibilidad de que grandes instituciones financieras hubieran reducido posiciones de manera significativa. La descarga de contratos o posiciones relevantes por parte de actores de gran tamaño puede alterar temporalmente el equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, esta explicación se mantuvo en el terreno de la especulación, sin confirmación oficial. Lo que distingue este episodio es precisamente la combinación de magnitud y falta de claridad. En ausencia de un detonante confirmado, el mercado quedó expuesto a interpretaciones múltiples. Cada hipótesis intentó explicar la velocidad y profundidad del ajuste, pero ninguna fue respaldada por evidencia concluyente en el momento inmediato. La incertidumbre sobre la causa exacta intensificó la percepción de fragilidad. Cuando el mercado cae con fuerza y no existe un motivo claro, la confianza se ve afectada. La falta de una narrativa definida deja espacio para múltiples lecturas, aumentando la sensación de riesgo. Así, el flash crash no solo se caracterizó por su magnitud, sino también por el vacío informativo que lo acompañó. Sin una causa confirmada, el evento se convirtió en un ejemplo de cómo la volatilidad puede amplificarse en ausencia de claridad estructural. En medio de las especulaciones, surgió otra posible explicación. Un rumor relacionado con el informe del índice de precios al consumidor, CPI, correspondiente a enero. Según versiones no confirmadas, habría circulado información anticipada sobre un dato caliente, es decir, una cifra superior a lo esperado en materia de inflación. Un informe de inflación más elevado de lo previsto puede generar reacciones inmediatas en los mercados financieros. La expectativa de presiones inflacionarias adicionales suele influir en las tasas de interés, en el valor del dólar y, por extensión, en los metales preciosos. Sin embargo, en este caso, la narrativa se basó en un supuesto filtrado que no contaba con confirmación oficial. La falta de evidencia concreta sobre esa filtración debilitó la solidez de la explicación. No hubo validación pública que respaldara la existencia de un dato anticipado ni confirmación de que el movimiento del mercado estuviera directamente vinculado a información macroeconómica específica. Aún así, el simple rumor pudo haber contribuido a intensificar la volatilidad. En entornos ya inestables, la circulación de información no verificada puede acelerar decisiones de compra o venta. La percepción de un posible cambio en el panorama inflacionario es suficiente, en ocasiones, para activar movimientos defensivos o especulativos. Lo relevante es que esta hipótesis se mantuvo en el terreno de la conjetura. Sin confirmación oficial del supuesto informe filtrado, el rumor no pudo consolidarse como causa determinante del desplome. Permaneció como una pieza más dentro de un conjunto de interpretaciones sin evidencia concluyente. Así, el flash crash continuó marcado por la ausencia de una explicación definitiva. Entre ventas masivas, toma de beneficios, posibles movimientos institucionales y rumores macroeconómicos, el episodio quedó definido más por la incertidumbre que por una causa claramente establecida. A pesar de la magnitud del desplome y de la volatilidad observada, el análisis de fondo se centra en la naturaleza estructural de la plata como activo. Más allá de las fluctuaciones diarias, la plata mantiene un posicionamiento histórico como reserva de valor y como instrumento de protección frente a distintos escenarios económicos. El argumento central no depende de la estabilidad de corto plazo. La función atribuida a la plata se vincula con su capacidad para preservar poder adquisitivo en contextos de tensión financiera. Tanto en escenarios inflacionarios como deflacionarios, el metal se presenta como un activo tangible que no depende exclusivamente de la confianza en sistemas monetarios o financieros. En episodios de inflación, la depreciación del poder adquisitivo de la moneda puede llevar a los inversionistas a buscar activos físicos. En escenarios de deflación o contracción económica, la incertidumbre sistémica también puede generar demanda por instrumentos considerados refugio. Bajo ambas circunstancias, la plata se posiciona como una forma de cobertura ante shocks económicos. El flash crash no altera esta narrativa estructural. Representa un evento de precio dentro de un mercado volátil, pero no modifica las características fundamentales asociadas al metal. La caída del 11% en una jornada puede redefinir expectativas de corto plazo, pero no elimina la tesis de protección patrimonial que muchos atribuyen a la plata. En este sentido, la volatilidad es interpretada como parte inherente del mercado, no como una invalidación de su función a largo plazo. Los movimientos extremos pueden generar preocupación inmediata, pero también forman parte de la dinámica histórica del activo. Así, mientras el corto plazo estuvo dominado por la incertidumbre, la perspectiva de largo plazo mantiene su enfoque en la preservación de riqueza y la protección frente a shocks económicos amplios. La tensión entre volatilidad inmediata y valor estructural define el contraste central tras el episodio del flash crash. En paralelo al análisis del desplome y la volatilidad, el episodio incluyó la presentación de una pieza particular dentro del universo de la plata física,
un coleccionable satírico de 2 onzas denominado Trumpenol. La pieza adopta el formato conceptual de un frasco inspirado en productos farmacéuticos, evocando visualmente una botella de analgésico. El diseño no pretende funcionar como moneda de curso legal, ni como instrumento financiero convencional. Se trata de una pieza de plata de 2 onzas, con un enfoque claramente satírico. La propuesta se describe como una crítica humorística dirigida a elementos de la cultura contemporánea, posicionándose como un comentario irónico más que como un producto tradicional de inversión. El nombre y la estética hacen referencia directa a esa intención. El formato tipo botella, asociado simbólicamente a un medicamento, introduce un elemento de parodia dentro del ámbito de los metales preciosos. No se presenta como una solución financiera ni como cobertura macroeconómica, sino como un objeto de colección con carga cultural. Dentro del contexto del video, esta pieza contrasta con la gravedad del análisis sobre el flash crash. Mientras el mercado experimentaba movimientos abruptos y especulación sobre causas macroeconómicas, el coleccionable introduce un componente distinto, la dimensión cultural y satírica del mercado de plata física. Aunque contiene plata tangible, su propósito principal no se centra en la preservación de valor estructural, sino en la expresión simbólica. En ese sentido, amplía el espectro de lo que puede representar un producto de plata, no solo reserva de valor, sino también vehículo de comentario cultural. Así, el Trumpenol cierra el recorrido del análisis con un contraste evidente. Después de examinar volatilidad extrema, incertidumbre y fundamentos de largo plazo, aparece una pieza que combina metal físico con sátira contemporánea, mostrando otra faceta dentro del mercado de la plata. Con todo lo analizado, el episodio del flash crash en la plata deja una doble lectura. Por un lado, evidenció la fragilidad del corto plazo, una caída del 11% en una sola jornada, comparable en intensidad a niveles observados en 2016, acompañada de extrema volatilidad y ausencia de una causa confirmada. Por otro, reafirmó el contraste entre movimientos abruptos y la narrativa estructural que rodea al metal. La falta de una explicación definitiva, ya fuera ventas masivas, toma de beneficios, posibles movimientos institucionales o rumores sobre un informe de inflación, subrayó la naturaleza especulativa que puede dominar temporalmente al mercado. Cuando el precio se desplaza con rapidez y sin detonante confirmado, la incertidumbre se convierte en el factor predominante. Sin embargo, el argumento de largo plazo permaneció inalterado dentro del análisis. La plata continúa siendo presentada como un activo destinado a preservar riqueza y ofrecer protección frente a shocks económicos, ya sean inflacionarios o deflacionarios. La volatilidad no elimina esa función estructural, aunque sí redefine el riesgo en horizontes inmediatos. El contraste final, representado por el coleccionable satírico de 2 onzas, añadió otra dimensión al panorama. Mostró que el mercado de la plata no se limita exclusivamente a dinámicas macroeconómicas o cobertura patrimonial, sino que también puede incorporar expresiones culturales y simbólicas. En conjunto, el evento no solo fue una caída significativa en términos porcentuales, fue una demostración de cómo la volatilidad extrema, la incertidumbre sobre causas y la coexistencia de fundamentos de largo plazo pueden converger en un mismo episodio. El flash crash dejó claro que el mercado de la plata puede cambiar de dirección con rapidez, pero también que su papel dentro del debate sobre preservación de valor sigue formando parte central de la narrativa. El episodio deja como conclusión central una realidad que ya estaba latente. El mercado de la plata puede experimentar movimientos extremos en periodos muy cortos, incluso sin un detonante claramente identificado. La caída del 11% en una sola jornada no solo impactó el precio, sino también la percepción de estabilidad. La comparación con niveles observados en 2016 amplificó la sensación de gravedad. No fue una corrección menor ni una oscilación técnica común, fue un ajuste profundo que expuso la sensibilidad del mercado ante flujos concentrados de venta, especulación y rumores. La ausencia de una causa confirmada, entre posibles liquidaciones rápidas, toma de beneficios, movimientos institucionales o rumores sobre un informe de inflación, evidenció un entorno donde la narrativa puede cambiar tan rápido como el precio. La incertidumbre se convirtió en el elemento dominante del día. Sin embargo, el análisis también dejó clara la separación entre volatilidad de corto plazo y posicionamiento estructural. A pesar del desplome, la plata continúa siendo considerada por muchos como instrumento de preservación patrimonial y protección frente a shocks económicos amplios, ya sean inflacionarios o deflacionarios. El contraste final con el coleccionable satírico mostró otra dimensión del mercado: la coexistencia entre análisis macroeconómico y expresión cultural dentro del mismo ecosistema de metales preciosos. En conjunto, el flash crash no fue solo una cifra en una gráfica. Fue una demostración tangible de cómo la plata puede experimentar cambios abruptos, cómo la información, confirmada o no,
puede influir en el comportamiento del mercado y cómo, pese a todo, el debate sobre su valor a largo plazo permanece vigente dentro de la conversación financiera.